Hola, bienvenidos a su curso de Problemas Públicos y Agenda de Gobierno, donde el catedrático titular es el doctor Jorge Urbano y su servidor Iván León les acompañará como tutor del curso. En mi función de tutor, pues les voy a acompañar en la elaboración de un ensayo que será el trabajo final del curso. Así que en esta oportunidad quiero platicar cuál es el origen del ensayo, cuál es la función del ensayo, pero quiero partir del inicio indicando que este doctorado pues es un doctorado que pone énfasis en la investigación. La investigación pues es una forma de generar conocimiento, pero también de aplicar el conocimiento a la solución de problemáticas sociales, que es el objetivo de este curso. Y al final, pues digamos, pensamiento, conocimiento e investigación es algo que merece una reflexión introductoria más profunda. Y en ese sentido quiero referirme al tema del pensamiento. Digamos, el origen del pensamiento occidental y su evolución y cuáles han sido las diferentes formas que ha tenido la humanidad para expresar ese pensamiento, ese conocimiento, porque el ensayo es tan solo una forma de expresar el conocimiento, pero quiero que conozcamos el origen del pensamiento occidental y las diferentes formas de expresión que ha tenido el conocimiento. Bueno, pues a los inicios de la humanidad, me refiero acá desde tiempos de la prehistoria hasta la primera etapa de la historia, que fue la Edad Antigua. La Edad Antigua pues va desde que los primeros grupos sociales descubrieron la ganadería, la agricultura, además fueron capaces de dejar construcciones capaces de dejar vestigios arqueológicos y principalmente pues descubren también la escritura. Cuando se conjugan todas estas características en un grupo social, pues ese grupo social se considera un grupo civilizado. Al civilizarse, la primera sociedad humana, pues la humanidad pasa de la prehistoria a la historia. Y hasta el momento, lo que ha descubierto la arqueología y la historia, como los primeros vestigios arqueológicos de la primera civilización que logró conjugar todos esos elementos, es decir, el manejo de la ganadería, la agricultura, dejar vestigios arqueológicos y principalmente poder dejar registro por escrito de su lenguaje, la primera civilización que hasta el momento tenemos conocimiento que logró alcanzar estas características, pues fue Sumeria. Sumeria. Sumeria estamos hablando más o menos ya por el año 7000 a.C. El lugar donde tiene origen este gran acontecimiento pues fue en lo que hoy es Irak. Entre los ríos Tigris y Éufrates, ahí se llama Mesopotamia, todo ese lugar, ahí es la cuna de Sumeria, ahí es la cuna de Sumeria, que es a su vez la cuna de la civilización. Bueno, pues les hablo de esto porque durante la prehistoria, es decir, cuando la humanidad bregaba por la tierra como en forma de tribu, y aún antes cuando viajaba en forma de horda nomádica, y en los primeros tiempos de la historia también de la civilización humana, el conocimiento se caracterizó porque era un conocimiento místico. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos conocimiento místico? Quiere decir que las causas de los fenómenos naturales se buscaban en el más allá. Por ejemplo, si llovía, pues eso se atribuía a un dios de la lluvia cuya voluntad se hacía que lloviera. Si cayó un trueno, pues igual se pensaba que había un dios del trueno cuya voluntad hacía que se produjera el trueno. Igual si existía el agua era porque había un dios que hacía que fluyera el agua por la tierra. Es decir,
a los fenómenos naturales siempre se les buscaba una causa sobrenatural. Esa es la primera etapa del conocimiento de la humanidad, que vamos a llamar conocimiento místico. Y imagínense, estamos hablando que durante la prehistoria y durante la primera etapa de la Edad Antigua, la más larga de todas, la humanidad organizó su conocimiento en base a este misticismo. Quiere decir que, en fin, hagámonos una idea, la Edad Antigua duró, por hacer un número redondo, digamos 10.000 años. De esos 10.000 años, pues los primeros 9.300, la humanidad los vivió en este misticismo, en esta forma mística de interpretar los fenómenos naturales. Por supuesto que lo que nos interesa para empezar a conocer el origen del conocimiento es ver cómo fue que se logra dar paso de esta interpretación mística de la naturaleza hacia una interpretación más objetiva de la naturaleza. Y ahí es donde vamos a encontrar, digamos, la génesis del conocimiento humano. La base del conocimiento humano ya buscando una objetividad. Y la primera vez que el ser humano utilizó este pensamiento objetivo, pues fue en la antigua Grecia. Fue en la antigua Grecia, allá por el año 700 a.C., es decir, ya en la última etapa de la Edad Antigua. Por eso decíamos antes que la mayor parte de la Edad Antigua la humanidad la pasó en ese misticismo. En cambio acá, en Grecia, en la antigua civilización griega, allá por el año 700 a.C., pues va a empezar a establecerse un pensamiento objetivo. Y el primer filósofo va a ser precisamente Tales de Mileto. Tales de Mileto precisamente lo que va a hacer es descubrir la razón, descubrir el pensamiento racional, descubrir el pensamiento objetivo, pero no en su forma científica, sino que en su forma filosófica. Por eso podemos decir de Tales de Mileto que fue el primer filósofo, es decir, la primera persona en tratar de establecer criterios de pensamiento objetivo, de pensamiento racional. Ya no va a ser un pensamiento místico, un conocimiento místico, sino él va a buscar llegar a un conocimiento objetivo. Y la única forma de llegar al conocimiento objetivo, como va a decir el mismo Tales, va a ser el uso de la razón. Así que la mística se va a caracterizar por la ausencia del uso de la razón, mientras que la filosofía va a ser de la razón el principal instrumento para generar el conocimiento, por medio de la filosofía. Y como hemos dicho, Tales va a ser el primer filósofo. A propósito, Tales no va a ser originario de la ciudad de Mileto. La ciudad de Mileto no está en la península de Grecia, sino que más bien es una ciudad que estaba en las costas de Asia Menor, digamos lo que hoy es Turquía, pero él va a ser el primer filósofo. ¿Y cuál va a ser el punto de quiebre? ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿Qué es lo que va a separar a Tales de los anteriores pensadores místicos? Bueno, ya hemos dicho antes que Tales va a basarse en el uso de la razón para llegar al conocimiento. Pero Tales va a partir de la misma pregunta que hacían los anteriores pensadores místicos. Él va a buscar el origen de los fenómenos naturales. La diferencia es que Tales no lo va a buscar en el más allá, sino que Tales va a buscar el origen de los fenómenos naturales en la naturaleza misma. En la naturaleza misma, es decir, en la misma naturaleza, Tales va a buscar relaciones de causa y efecto. Las causas de los fenómenos naturales, el origen de los fenómenos naturales, Tales los va a buscar en la naturaleza misma y no en el más allá.
y eso va a ser el origen del pensamiento racional. Es decir, vemos cómo el pensamiento racional se basa en establecer relaciones de causa y efecto. Bueno, pues en sus elucubraciones, Tales pensaba que tenía que haber algo que él llamaba arjé, un principio, el origen de todo, y ese todo era la physis. Physis era la palabra con que los griegos llamaban o denominaban a la naturaleza. Es decir, Tales buscaba algo que fuera lo que le diera origen a toda la naturaleza, el fundamento de toda la naturaleza. A eso le llamaba arjé. Bueno, pues si Tales va a decir, el origen de todo es el agua. El agua. Pero aquí ya vemos que Tales está buscando el origen de la naturaleza en la naturaleza misma, ya no en el más allá. Esto va a empezar todo un movimiento de pensadores o de filósofos en Grecia que también van a buscar ese arjé. Vamos a encontrar, por ejemplo, a Anaxímenes, que va a decir que para él el origen de todo era el aire, o Heráclito, quien va a decir que para él el origen de todo era el fuego, o vamos a encontrar a Empédocles, que para él va a decir que el origen de todo va a ser una mezcla de aire, agua, fuego, tierra. Estos fueron, digamos, los presocráticos básicos. Luego vamos a encontrar unos más complejos, como Pitágoras, para quien el origen de todo va a ser el número. Y él va a hacer unos cálculos interesantes que van a permitir que la humanidad interprete la naturaleza de una manera más exacta a la realidad, apartándose totalmente del mito, de la mística. Posteriormente van a aparecer otros presocráticos también, como Parménides, que va a tener un pensamiento muy abstracto, muy idealista, y va a decir que el origen de todo es la idea. Pero ahí tenemos ya un pensamiento que ya no busca el origen de los fenómenos naturales y ni la interpretación de las cosas en un más allá, sino que va a buscar dentro de los mismos fenómenos naturales las relaciones de causa y efecto que dan explicación a los mismos. Y ahí estamos ante el pensamiento racional, ante el pensamiento objetivo, que aquí va a eclosionar en forma filosófica, como filosofía. Como filosofía. A propósito, esa palabra filosofía se la inventó el mismo Pitágoras. Pitágoras decía que él no era sabio, que él era un amigo de la sabiduría, y eso es filosofía, ¿no? Un amigo o un amante de del conocimiento. Él decía que Parménides no decía que era sabio, decía que él era un amante del conocimiento, y eso es filosofía. Filos, digamos, amor, sofos, sabiduría, amor a la sabiduría. Bueno, en la antigüedad, sobre esa base de ese pensamiento objetivo y racional, pues va a lograr grandes, grandes pensamientos monumentales. Hablamos ya de los presocráticos, pero voy a dar un salto hasta la tríada clásica griega, donde vamos a encontrar a Sócrates, Platón y Aristóteles, donde ya encontramos un pensamiento alejadísimo de la mística y encontramos un avance muy grande de la humanidad arando el terreno de la filosofía. Vamos a encontrar ya a partir de la tríada clásica griega un humanismo, es decir, el ser humano se va a convertir en el centro de estudio o en el objeto de estudio de la filosofía. Empezó siendo objeto de estudio la naturaleza, luego va a ser el ser humano, y vamos a encontrar los tratados de ética, por ejemplo, en Aristóteles. Entonces, digamos, se va ampliando el objeto o los objetos del conocimiento filosófico. Y aquí quiero referirme, detenerme un momento en esta triada para ver cuáles fueron las formas que utilizaron estos filósofos clásicos griegos para llegar a la verdad.
o para generar conocimiento. En el caso de Sócrates, era la mayéutica, que consistía en hacer preguntas, hacer preguntas, hacer preguntas. Y de hecho, el conocimiento científico se construye a partir de preguntas. Una hipótesis científica no es más que una posible respuesta a una pregunta que se ha planteado. Así que el conocimiento filosófico y el conocimiento científico se construyen a partir de preguntas. Y la pregunta era la base fundamental sobre la cual Sócrates cimentó su método. Luego tenemos a Platón. Platón, él utilizó como método la dialéctica. O sea, para él el conocimiento se encontraba dialogando, platicando, debatiendo. Por eso son famosos sus diálogos socráticos, que tratan de los diálogos o de los debates que tenía Sócrates con los sofistas, por ejemplo, para descubrir la razón a través del debate. Entonces vamos a encontrar que la obra de Platón consistió en escribir estos diálogos, y vamos a decir que el método de Platón fue el diálogo. A diferencia de Sócrates, Platón sí escribió sus diálogos, por ejemplo, los diálogos socráticos, o la República, famosa obra de Platón, también está escrita en forma de diálogo. Sócrates, en cambio, su conocimiento lo transmitió oralmente nada más, no escribió su pensamiento, o por lo menos no encontramos aún ningún documento escrito por Sócrates. Bueno, entonces vemos a Platón y su dialéctica. Para él el método para llegar al conocimiento era el diálogo, el debate. Luego llegamos a Aristóteles. Aristóteles va a ser un pensamiento más avanzado, más refinado. Para él el instrumento o el método para llegar al conocimiento, o el organón, como él le llamaba, va a ser la lógica. Él es el padre de la lógica. La lógica ya supone un nivel más de avance en la búsqueda del método para el conocimiento. Va a ser la lógica, ¿no? Es un instrumento, pero la forma que que Aristóteles usaba para expresar el conocimiento, fue el tratado, por ejemplo. Mientras Platón usaba los diálogos como instrumento para dejar constancia del conocimiento, como forma de escribir su pensamiento, usaba los diálogos. Aristóteles va a usar, por ejemplo, el tratado, ya es algo mucho más avanzado. Y, por ejemplo, podemos hablar de un tratado interesantísimo de Aristóteles, que fue la política. La política. En la política es un tratado donde analiza las formas de gobierno que había en la antigüedad. Él analiza 150 y pico constituciones del mundo antiguo y las compara y ve cuál se adecua, por qué funciona cada una en cada una de las comarcas donde tiene vigencia, y hace un verdadero tratado. Pero si se dan cuenta, el caso de Aristóteles, él estaba analizando la realidad. En este caso, la realidad política del mundo antiguo. Hizo un análisis comparativo y hizo todo un tratado de lo que podríamos llamar hoy ciencia política o derecho constitucional. Sócrates también hablaba sobre la realidad. Platón también. Temas morales de la realidad, temas políticos de la realidad, el conocimiento como fenómeno real, por ejemplo, también, o el ser, como ontología o metafísica, pero el ser como un ente real. O sea, la filosofía, como también lo va a hacer la ciencia, se va a tratar sobre la realidad, un estudio de la realidad a partir de la razón o a partir de la realidad misma. Pero ya no va a separarse totalmente el conocimiento filosófico del conocimiento místico, que va a tratar de buscar la realidad en la mística, o que va a estudiar objetos de conocimiento también místicos. No, la filosofía va a ser diferente. La filosofía le va a interesar, como ya dijimos, la realidad. Ya va a estudiar a partir de la razón y a partir de la realidad misma. Bueno, pues sobre estas bases de conocimiento racional, el mundo antiguo logró grandes conquistas. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy
ilustrativo de los avances del conocimiento de la Edad Antigua. Les quiero hablar de Eratóstenes. Eratóstenes vivió en la helenística, es decir, después de las conquistas de Alejandro Magno. Eratóstenes era egipcio. Eratóstenes vivía en Egipto, era hijo de padre griego y de madre egipcia, por lo que Eratóstenes vivía viajando mucho entre Grecia y Egipto. Eratóstenes estaba obsesionado con los conocimientos matemáticos que había empezado Pitágoras, y él avanzó mucho en los estudios de geométricos de Pitágoras. El asunto es de que, digamos, la gente que se apasiona por el conocimiento normalmente le pone atención a cosas que uno deja pasar por desapercibidas. Eratóstenes, apasionado, repito, de la geometría pitagórica, pues cuando él estaba exactamente al mediodía en Egipto, él le observaba un pozo y veía que ese pozo no hacía sombra. El pozo no hacía sombra. Pero cuando él estaba en Grecia, él observaba otro pozo, y él se daba cuenta que a esa misma hora ese pozo sí hacía sombra. Ese pozo sí hacía sombra. Entonces, a él le da la duda, ¿por qué a la misma hora un pozo o un obelisco que estaba en Egipto no hacía sombra, y a esa misma hora un pozo que estaba en Grecia sí hacía sombra? Pues él meditó mucho ese problema, y aplicando sus conocimientos de geometría, pues él llega a pensar que la única explicación que eso podía tener era que la Tierra era redonda. Y en base a las fórmulas trigonométricas de Pitágoras, pues Eratóstenes llegó a descubrir nada más y nada menos que el radio y el diámetro de la Tierra, en unos datos bastante precisos, bastante precisos. A los cálculos que se han hecho en la actualidad con toda la tecnología, pues el de Eratóstenes era muy preciso, fallaba por muy poco, es decir, podemos decir que era exacto. Y bueno, pues el asunto es que el mensaje que les quiero dar con esto es que con esa aplicación del conocimiento racional a la interpretación de los fenómenos naturales, el mundo antiguo descubrió y comprobó nada más y nada menos que la redondez de la Tierra. La redondez de la Tierra. Eso es un ejemplo para que veamos nosotros cuál es el poder del conocimiento o del pensamiento racional. Esto que hizo Eratóstenes lo hizo más o menos allá por el año 200 antes de Cristo. Bueno, posteriormente pues termina la Edad Antigua. La efeméride o el acontecimiento que le va a poner fin en la Edad Antigua va a ser la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo. Pues ya avanzada la Edad Media, allá por el año 900 después de Cristo, va a ascender al poder como principal institución social y política de la Europa medieval, pues la Iglesia. Y eso, sumado a otros acontecimientos, por ejemplo, fíjense que la principal causa de la caída del Imperio Romano de Occidente fueron las invasiones bárbaras. Pero ¿por qué los romanos les decían bárbaros? Valga la redundancia, los bárbaros. En primer lugar, la palabra bárbaro, que significaba a las personas que vivían afuera del imperio. Todos los que vivían afuera del imperio, los romanos les decían bárbaros. Era un término peyorativo. El imperio romano, por ejemplo, abarcaba, bueno, ya tenemos un mapa por allá, pues ahí ubiquen el mar Mediterráneo, toda la parte sur de Europa, la parte norte de África,
y la costa este del mar Mediterráneo, estuvo sobre el Imperio Romano. Los romanos expandieron su imperio hasta donde quisieron, no hasta donde pudieron, sino hasta donde quisieron. La frontera norte del imperio llegaba hasta ahí, porque más allá de la frontera norte, ahí ya estamos entrando al círculo polar ártico, el polo norte. Esa era una tierra que ya no le interesaba a los romanos. La frontera sur del imperio ya era el Sahara, la frontera oriente del imperio romano eran ya las estepas de Asia. Era otra especie de desierto. Eso ya no le interesó a los romanos. Entonces, hemos dicho antes que el término civilización significa un grupo humano que maneja la agricultura, la ganadería y la escritura. Los bárbaros le decían, disculpen, los romanos les decían bárbaros a estos grupos que vivían afuera del imperio precisamente porque no tenían civilización. Pero, ¿cómo iba a dominar la agricultura? Un grupo humano que vivía en el Sahara. ¿O cómo iba a dominar la agricultura o la ganadería un grupo humano que vivía en el círculo polar ártico, donde todo es como hielo? Los ríos se congelan, los lagos se congelan, los mares se congelan. La tierra es una mezcla de lodo con hielo. Difícil ahí desarrollar agricultura. Por eso los romanos les llamaban bárbaros. Y obviamente el anhelo de los bárbaros, poniendo el ejemplo de los bárbaros del norte de Europa, que son los que votaron el Imperio Romano, el anhelo de ellos era emigrar hacia las tierras más calientes y más fértiles del sur, que eran las que ocupaba el Imperio Romano. Bueno, pero ¿por qué les cuento esto? Porque los bárbaros, como hemos visto, pues eran personas que muchas tradiciones históricas nos los presentan como grupos humanos sin civilización. Y esos grupos humanos incivilizados o poco civilizados son los que van a ocupar los territorios europeos que antes dominaba el Imperio Romano durante la Edad Media. Los bárbaros van a ser los protagonistas de la Edad Media. Obviamente la relación que unía o el sentimiento que sentían los bárbaros hacia los romanos y viceversa era un odio, no se querían. Por eso, cuando los bárbaros incursionan por los territorios europeos que antes ocupaba el Imperio Romano, van a destruir con mucho rencor todos los vestigios de la civilización romana. Entonces ellos se dedicaron a destruir, por ejemplo, libros, papiros de los romanos, y pues destruyeron mucho de la civilización romana. Y griega también, porque los romanos también atesoraban esa sabiduría griega. Y ya vimos, esto fue el inicio de la Edad Media, digamos los primeros 600 años de la Edad Media. Ahí nos resumimos de una manera muy breve, hasta que en el año 900 se va a dar un fenómeno que va a hacer que la iglesia ascienda al poder. Y la iglesia también va a ver con mucho desprecio todo lo que venía heredado de la civilización grecorromana, por considerarlo herético. Entonces, de ese modo, pues todos aquellos avances que había logrado el conocimiento de la edad antigua en las civilizaciones grecorromanas, pues en la Edad Media va a quedar echado al olvido, prohibido, censurado. Y la Edad Media, pues, va a empezar a generar nuevas formas de conocimiento. Por ejemplo, la redondez de la Tierra, que había quedado demostrada con Eratóstenes, la iglesia la va a echar por la borda. O la Edad Media la va a echar por la borda y va a asentar el criterio de que la Tierra es plana. Y sostuvo no solamente que la Tierra era plana, sino que además era el centro del universo y que todos los planetas, el Sol, la Luna y las estrellas giraban alrededor de la Tierra. Pero había una duda, ¿no? ¿Cómo hacía la Tierra, que era plana y además cuadrada, cuadrado perfecto y plano, cómo hacía para sostenerse en el espacio? Bueno, pues la respuesta que daban era que estaba sostenida sobre el lomo de 4 elefantes. Y cada lado del cuadrado, pues, era el final del mundo. Y que cada borde del cuadrado
o cada lado del cuadrado, pues ahí lo que pasaba era que los océanos caían en cascada. ¿Hacia dónde? Pues hasta los infiernos, que era lo que estaba abajo de la tierra. Y arriba de la tierra, pues por supuesto estaba el cielo. Entonces, esa era la forma de pensar el universo que estableció la Edad Media. Y la Edad Media pues se va a caracterizar por ser muy radical al imponer sus dogmas. Ese es el conocimiento dogmático, que es un conocimiento que no es, digamos, racional o que no acepta la crítica de la razón, sino que únicamente deben aceptarse los dogmas sin cuestionarlos. Y si se cuestionaban, pues más adelante la Iglesia va a crear ciertos mecanismos para castigar a quienes cuestionaban esto, como por ejemplo la Inquisición. Y antes de la Inquisición, por ejemplo, estaba la excomunión, que era lo peor que le podía pasar a una persona en la Edad Media. Entonces, digamos, el libre pensamiento, o el pensamiento en general, pues va a ser censurado por la Edad Media. Va a imponer diferentes formas de pensamiento. La última y la más desarrollada fue la escolástica, que es Santo Tomás de Aquino, pero eran imposiciones y no se podía pensar otra cosa diferente a los dogmas de la Iglesia. De tal suerte que por eso es que a esta Edad Media se le conoce como el nombre de oscurantismo. Porque la luz que iluminaba al pensamiento de la Edad Antigua, que es lo cual ya hemos hecho referencia, se va a apagar durante la Edad Media. Y la humanidad va a quedar, desde el punto de vista del conocimiento, en esas tinieblas, en esa oscuridad. Por eso se llama oscurantismo. La Edad Moderna pues va a ser una reacción a todo lo medieval. La Edad Moderna va a empezar como una reacción a lo medieval. Por ejemplo, uno de los primeros movimientos modernos fue el humanismo. ¿Qué significaba el humanismo? Bueno, pues la visión medieval del ser humano, por ejemplo, veía al ser humano en carne y hueso como algo malo, como algo negativo. A la carne y hueso la veía como algo mundano, como algo que ataba al ser humano a la tierra. Pero la carne y el hueso eran vistos como algo concupiscente, como algo que tenía tendencia al pecado. Por eso hay que reprimirlo. Por eso los antiguos frailes se azotaban para castigar al cuerpo, para reprimirlo. Entonces la Edad Media enseñaba que la Edad Media enseñaba que lo importante en el ser humano no era la carne y hueso, ni todos sus productos, sino lo importante era el alma. Y no importaba la vida acá en este mundo, sino que lo importaba era la trascendencia del alma en el más allá. Y por eso, pues, todo el pensamiento medieval va a ver a la existencia humana en el mundo, a la existencia en carne y hueso, como algo peyorativo. Lo va a abordar de una manera despectiva. En cambio, el humanismo se llama humanismo precisamente porque mientras que la Edad Media decía que lo más importante era el más allá, y por esa razón era que toda la filosofía medieval se centraba en el estudio de Dios, por ejemplo, como una teología. En cambio, la filosofía humanística y el arte del humanismo no se va a centrar en Dios, sino que en el ser humano. Por eso se llama humanismo. El humanismo va a empezar diciendo que la vida humana en carne y hueso, la estadía del ser humano en la tierra, es importante y vale mucho, mientras la Edad Media despreciaba el tránsito del ser humano por la tierra o la vida en carne y hueso. El humanismo la va a exaltar. El humanismo la va a exaltar. El humanismo pues va a ser el pórtico de entrada al Renacimiento. Y el Renacimiento se llama Renacimiento porque consiste en el renacer de la sabiduría antigua grecorromana. Entonces, digamos, el humanismo muy vinculado al Renacimiento va a ser lo mismo. Va a ir a revisar todo el conocimiento antiguo de los griegos y los romanos. Y ahí va a descubrir, por ejemplo, los diálogos de Platón,
Y por eso es que el humanismo se va a expresar otra vez mediante el diálogo. La forma que va a tener el humanismo como corriente de pensamiento moderno, la primera corriente de pensamiento moderno, va a ser el, el diálogo, que era el método de Platón, como dijimos, el método que usó Platón para expresar su pensamiento fue el diálogo. Eso lo va a tomar el humanismo. Y ahí vamos a tener una forma de expresión del pensamiento que revive o renace en la modernidad, que va a ser el diálogo. Y hay un diálogo famoso que fue, por ejemplo, un diálogo sobre la dignidad humana, que escribió Pico de la Mirandola, que fue uno de los grandes humanistas. A propósito del humanismo, pues tuvo como cuna Italia, igual que el Renacimiento. Entonces, lo cual no es casualidad, porque, digamos, estamos hablando, acá el humanismo, estamos hablando más o menos a finales o a mediados del siglo XV después de Cristo, o sea, 1450 a 1499. Si se dan cuenta, esa fecha coincide con la caída del Imperio Romano de Oriente, o lo que es lo mismo, la toma de Constantinopla en poder de los turcos, que fue en 1452. Constantinopla atesoraba todo el conocimiento de la antigüedad, a diferencia de lo que pasó en el Imperio Romano de Occidente, capital en Roma, que ya dijimos que ahí, cuando se dan las invasiones bárbaras, los bárbaros se dedicaron a destruir todos los vestigios de conocimiento, de sabiduría greco-romana. Al contrario de eso, Constantinopla atesoró esos conocimientos y los siguió desarrollando. Pero todos estos sabios que existían o que vivían en Constantinopla, cuando Constantinopla es conquistada por los turcos otomanos, se exiliaron en Italia. Y es así como el conocimiento de la antigüedad va a llegar a Italia y ahí va a florecer el humanismo y el renacimiento gracias a esa migración de aquellos sabios de Constantinopla, que ellos habían continuado cultivando toda la sabiduría de la antigüedad, de los griegos, de los romanos, de los egipcios, de los persas, etc. Ellos no se pelearon con el conocimiento como lo hicieron los bárbaros y como lo hizo la iglesia, sino que ellos siguieron atesorando y cultivando ese conocimiento. Por eso, cuando estos sabios de Constantinopla emigran a Italia, inmediatamente va a florecer ahí el humanismo y el renacimiento. Bueno, pues ahí vemos cómo se da este oscurantismo, esta ausencia de conocimiento racional en Europa durante la Edad Media y cómo vuelve a florecer en la Edad Moderna a través del humanismo, que vimos que fue una reacción a lo medieval, por una reacción a la forma como lo medieval consideraba al ser humano de carne y hueso y cómo va a ser exaltado para el humanismo. Y el humanismo, por supuesto, va a decir que el ser humano vale mucho en carne y hueso. Y va a decir que el ser humano vale mucho por su razón, por su racionalidad, porque la razón le permite conocer otras cosas, le permite conocer la naturaleza y también la naturaleza humana y la naturaleza social, y le permite interpretarla y le permite también conocerla. Pero, digamos, ya desde el humanismo se le va a dar énfasis a esa virtud racional del ser humano. Y sobre ella se va a construir la dignidad del ser humano. Pero aquí ya tenemos un regreso a la razón, un abandono del dogma medieval y la humanidad vuelve a abrazar la razón. Por supuesto que aquí estamos hablando de 1450 y pico a 1499, digamos. Todavía era una fecha en que la Iglesia seguía siendo la principal institución política de Europa. Iba a tener una reacción contra los humanistas muy violenta. Y muchos de ellos pues, van a ser quemados en la hoguera, muchos humanistas. Posteriormente va a aparecer el Renacimiento, que como ya dijimos era un retorno al arte y a la filosofía griega y romana. Y después de eso va a venir otro acontecimiento importantísimo, que va a ser producto de la modernidad, de ese regreso al pensamiento racional y objetivo, y va a ser
precisamente la revolución científica, cuyo precursor va a ser Nicolás Copérnico. Nicolás Copérnico pues, va a cuestionar aquel modelo del universo que había propuesto la Edad Media, según el cual la Tierra era plana y era el centro del universo y todas las estrellas y los planetas giraban alrededor de la Tierra. Copérnico va a decir que no es el Sol el que gira alrededor de la Tierra, sino que es la Tierra y todos los planetas los que giran alrededor del Sol. Es decir, Copérnico va a cambiar la teoría geocéntrica que predominaba en la Edad Media por la teoría heliocéntrica. Es decir, la teoría del centro de la Tierra como el centro del universo a la teoría del Sol como el centro del universo. Por supuesto que Copérnico, para poder hacer eso, para poder arribar a esas conclusiones, ya lo había hecho sobre todos los conocimientos de matemática, de geometría y de física que habían traído los sabios de Constantinopla para Italia. Copérnico es italiano. Entonces, ahí, con ese nuevo auge del pensamiento racional, pues ya vimos que aparece la filosofía moderna con el humanismo, el arte moderno con el Renacimiento y la ciencia moderna con la astronomía de Copérnico, por ejemplo. Pero estamos viendo aquí cómo fue el desarrollo del pensamiento racional en la humanidad. Empezó por conocimiento filosófico, luego tuvo ese oscurantismo, volvió a renacer otra vez en la modernidad con el humanismo, como filosofía, como literatura, después como arte, y luego se vuelve revolución científica. Y aparece la ciencia moderna, que es otra forma de conocimiento, el más avanzado, es el conocimiento científico. Aquí estamos presenciando nada más y nada menos que esa eclosión de la ciencia moderna, ese origen de la ciencia moderna con Copérnico. Obviamente Copérnico lo que va a hacer redescubrir los escritos de Eratóstenes y de Ptolomeo, y a partir de ello pues, va a empezar a construir la ciencia moderna. Para esta época, para la época de Copérnico, que estamos hablando de finales del siglo XV, la década de los 1490, seguía siendo la Iglesia la principal institución política de Europa. Va a tener un desenlace fatal. Copérnico pues, va a ser condenado a la muerte en la hoguera por la Inquisición. Es decir, los padres fundadores de la ciencia moderna, igual que los humanistas y los renacentistas, pues tuvieron que vivir esa represión contra el conocimiento racional y objetivo que tuvo la escolástica medieval, por medio de la Iglesia que instituyó, por ejemplo, la Inquisición para perseguir a los pensadores modernos. Les cuento esto para que vean ustedes que el desarrollo del conocimiento objetivo en sus facetas filosóficas y científicas no fue fácil. No fue fácil. Históricamente, pues la ciencia moderna tuvo que enfrentarse a la escolástica medieval, que la reprimió con la muerte, con la Inquisición, con la hoguera, con la prisión, con la censura. Es decir, la ciencia moderna, la filosofía moderna, el humanismo, no fue fácil. ¿Cómo se abrió paso hasta llegar a nuestros días? Fue un proceso durísimo y difícil. Bueno, pues después de Copérnico va a aparecer otro científico importante, como fue Johann Kepler. Johann Kepler descubrió la gravitación universal, las órbitas, por ejemplo, las descubrió Kepler, siguiendo todavía el modelo de Copérnico de que los planetas giraban alrededor del Sol, descubre la órbita, por ejemplo. Y luego va a aparecer otro científico de los padres fundadores de la ciencia moderna famosísimo, que va a ser Galileo. Galileo ya descubrió la fuerza de la gravedad. Y ya vemos ahí cómo el mundo va cambiando. Cómo el mundo va cambiando cómo la forma de pensar el mundo va cambiando. Posteriormente va a aparecer otro personaje
esta vez en Francia. Si nos hemos dado cuenta, el humanismo, el Renacimiento, la ciencia moderna, todo eso se originó en Italia, pero ahora vamos a pasar geográficamente a Francia, donde va a aparecer un personaje que es al que me interesaba llegar en esta charla, que va a ser Michel de la Montaigne, en español Miguel de la Montaña, o Michel de Montaigne, era francés. Él va a vivir el siglo XVI, 1500, y parte del siglo XVII, 1600, pero más que todo el siglo XVI. El siglo XVI se va a caracterizar, es decir, en 1400 finales, por varias cosas. Principios del siglo XVI, 1500, se va a caracterizar precisamente porque la iglesia que hemos mencionado va a empezar a perder su hegemonía política y cultural en Europa. Y va a haber un acontecimiento que es el que va a ser como en las corridas de toros, ¿no? Que le va a clavar la bandería y va a empezar a debilitarle como institución política y como institución controladora de la cultura de masas y del pensamiento, del conocimiento. Y va a ser precisamente la reforma protestante de Martín Lutero. La reforma protestante de Martín Lutero se va a dar aparejada de otro acontecimiento político que va a ser el absolutismo, según el cual los monarcas van a empezar a desligarse de la autoridad política que sobre ellos ejerció durante la Edad Media la Iglesia y el Papa. Este movimiento se va a dar aparejado de la reforma protestante de Lutero, y paralelo a esto pues se va a ir desarrollando el humanismo, el Renacimiento, la revolución científica, que la revolución científica no crea. Si hoy día cuesta entender los cálculos para determinar el radio de la Tierra, a nosotros hoy día, los seres humanos de hoy, imagínense en la Edad Media, la gente no entendía esas cosas. Pero hubo un acontecimiento que hizo que la gente entendiera que los científicos tenían razón y que pasó cerca de esta época, y fue el descubrimiento de América. Que se acuerdan ustedes que el principio del descubrimiento de América era que Cristóbal Colón decía que la Tierra era redonda. Y con este acontecimiento que mencionamos hace unos minutos, de la toma de Constantinopla al poder de los turcos, pues los europeos ya no pudieron comerciar con el Oriente, simplemente porque los turcos tomaron el mar Mediterráneo. Y la principal fuente de riqueza durante toda la historia, por lo menos la Edad Antigua, la Edad Media y principios de la Edad Moderna, la principal fuente de riqueza había sido el comercio entre Oriente y Occidente, que por la toma de Constantinopla al poder de los turcos en 1492 se había visto imposibilitado. Entonces, por eso muchos europeos buscaban nuevas rutas para llegar a Oriente, sin tener que pasar por los dominios del Imperio Otomano. Y eso es lo que le lleva a Cristóbal Colón, a la idea de querer circunnavegar la Tierra. Obviamente, Cristóbal Colón tenía muy analizados los estudios de Eratóstenes, de Copérnico, de Kepler, sobre la redondez de la Tierra. Por eso es que él sabía más o menos qué distancia tenía que navegar y cuánto tiempo tenía que hacerlo. Porque él, obviamente, su propuesta era una propuesta científica, la propuesta de Cristóbal Colón. Y todo este mundo, todos esos acontecimientos que estamos hablando, la reforma protestante, el absolutismo político, el descubrimiento de América, la reforma científica, o la revolución científica, el humanismo, el renacimiento, todo eso ocurrió de una manera casi simultánea, de tal manera que iba a estremecer de tal manera a la sociedad europea, que terminó por quitarle la hegemonía política y cultural a la iglesia. Y entonces allí va a empezar a florecer el libre pensamiento, el pensamiento racional, el pensamiento objetivo. Pero en esta coyuntura hay un personaje al que les quiero hablar, que es Michel de la Montaigne, que ya les había mencionado. Michel de la Montaigne pues, vivió en Francia en una época de guerras de religión. Después de que se da la
la Reforma Protestante de Martín Lutero, que fue allá por el año 1517, Europa va a quedar sumida más o menos en 200 años de guerra religiosa. Guerras religiosas que además fueron durísimas. Mucha gente, un gran porcentaje de la gente europea, de la población europea, murió a causa de esas guerras religiosas. Ese fue el ambiente en que vivió Michel de la Montaigne, viendo cómo las personas en Europa se morían a causa de la religión. Unos defendían el protestantismo, otros la ortodoxia católica, digamos. Y él además veía cómo había transformado el mundo, la forma de pensar, gracias a los humanistas, gracias a los renacentistas, gracias a la revolución científica. Él todavía pudo ver el descubrimiento de América. O sea, él se dio cuenta, él todavía fue creado, todavía fue educado con la escolástica que decía que la Tierra era plana y que era el centro del universo. Y él ve cómo se logra descubrir que eso no era así. Y él logra ver toda la resistencia que hace la Iglesia Católica a eso. Y cómo la Iglesia Católica después va a ser desbancada por esta reforma luterana y por el absolutismo político, del cual tengo algún video en mi canal, pues quieren profundizar el tema del absolutismo político, y de la reforma protestante también se platica por ahí en algún video, pueden buscarlo en el canal. Entonces Michel de la Montaigne va a ver eso, y Michel de la Montaigne va a estar acostumbrado a que la escolástica medieval o la forma de pensar medieval le impusiera dogmas que pensar y que no pudieran ser cuestionados. Eso lo va a vivir Michel de la Montaigne, y Michel de la Montaigne ya habiendo presenciado la revolución científica del humanismo, pues él va a decir, miren, tenemos que dudar de todo. Él va a ser un escéptico. Él va a decir, miren, no, al final resulta que no era cierto que la Tierra era plana, resulta que no era cierto que era el centro del universo. Entonces tenemos que dudar de todo. Y otra cosa, lo principal en Montaigne, ¿por qué vamos a aceptar dogmas que nos quieren imponer? Nosotros tenemos que tener libertad de pensamiento. La única guía del pensamiento tiene que ser la razón y no el dogma. Va a ser un principio de Montaigne. Y por eso Montaigne va a crear un género, podemos llamar literario, para expresar el pensamiento. Y va a ser precisamente el ensayo. El ensayo, es decir, el ensayo fue una forma de la modernidad en los albores, de la modernidad, del humanismo, del Renacimiento, de la Revolución Científica. Va a ser una forma de expresión del pensamiento objetivo. Eso va a ser el ensayo. El ensayo va a ser una reacción contra el hecho de que la Edad Media reprimía el libre pensamiento. Si alguien se atrevía a cuestionar o a decir algo diferente o a pensar libremente, y eso chocaba con los dogmas medievales, pues la represión era dura. La represión iba desde la censura, prisión, incluso hasta la muerte en hoguera. Y Michel de la Montaigne va a reaccionar contra eso y va a decir, no tenemos que aceptar que nos impongan esos dogmas. Tenemos que dejar que la razón vuele libremente. Y la forma que él encontró de expresar esa libertad de pensamiento, y ese pensamiento humanista además, que Michel de la Montaigne va a ser un escéptico, va a ser un humanista, va a ser un liberal también, va a ser el ensayo. Por eso es que la principal característica del ensayo es que es un medio de expresión de la opinión del autor. Porque eso no se podía hacer en tiempos de la Edad Media. Nadie podía expresar su opinión en la Edad Media. Lo único que la gente podía exponer era una repetición de los dogmas que había impuesto la Iglesia. No había tal libertad de opinión. No había espacio para la opinión. Solo se podía asentir los dogmas impuestos por la escolástica y por la Iglesia. Y nada más. En cambio, Michel de la Montaigne va a decir, no, nuestra opinión cuenta. Nuestra perspectiva personal es importante.
Y él va a crear el ensayo como medio de expresión reaccionaria contra la imposición de los dogmas, como el medio que hasta el día de hoy sigue siendo el medio de expresión por excelencia de la opinión personal del ensayo. Ese va a ser el ensayo entonces, esos van a ser los orígenes del ensayo. En toda esa vorágine de acontecimientos, en ese choque de lo medieval con lo moderno, en esa vorágine donde se va a cocinar el origen del humanismo moderno, el origen del renacimiento, el origen de la ciencia moderna, el rechazo de la escolástica y de los dogmas medievales, en toda esa vorágine ahí va a aparecer el ensayo como medio de expresión del pensamiento objetivo. Que eso es algo totalmente nuevo. Bueno, tal vez no, tal vez podemos catalogar alguna obra de Platón o una obra de Aristóteles como ensayo, puede ser, pero digamos es una forma de expresión típica del pensamiento moderno, el ensayo, que creó Michel de la Montaigne en las circunstancias que mencionamos ahora. Pues ese va a ser el ensayo, que va a ser el que va a protagonizar nuestro trabajo de curso, porque al final tenemos que entregar un ensayo. Bueno, pues fue no la primera, sino que una de las formas de pensamiento moderno, de pensamiento objetivo, de pensamiento racional moderno, porque ya vimos que el primero fue los diálogos. Pusimos, por ejemplo, el diálogo de la dignidad humana de Pico de la Mirándola. El humanismo se expresó mediante los diálogos. Luego, otra forma de expresión del pensamiento racional moderno va a ser el ensayo de Michel de la Montaigne. Y después vamos a ver que aparecen otras formas de pensamiento. Por ejemplo, el tratado. La ciencia moderna se expresa a través del tratado, por ejemplo. Los principios de filosofía matemática de Newton era un tratado sobre física. Después del humanismo, del renacimiento, la ciencia moderna va a venir otra etapa del pensamiento humano que va a ser la ilustración. La ilustración va a adoptar al ensayo como medio de expresión de pensamiento. Y ahí en la ilustración vamos a tener ensayos famosísimos que cambiaron la historia de la humanidad. Por ejemplo, un ensayo sobre el gobierno civil, hasta el título usa la palabra ensayo, un ensayo sobre el gobierno civil de John Locke, o el polémico libro El contrato social de Rousseau fue también un ensayo, o El espíritu de las leyes de Montesquieu fue también un ensayo. Entonces vemos cómo la ilustración, que es otra etapa de la evolución del pensamiento racional humano, también va a adoptar el ensayo. Y él también va a adoptar el tratado. Pero, digamos, hablamos ya de la ciencia moderna, pero ahora quiero referirme a la filosofía moderna. La filosofía moderna, igual que el humanismo, igual que el renacimiento, igual que la ciencia moderna, igual que la ilustración, también va a aparecer como una reacción a lo medieval. El primer filósofo moderno fue Renato Descartes, o René Descartes. Descartes va a ser el primero que habla de un método científico. De hecho, su obra magistral, su obra maestra se llama El discurso del método, que fue publicada ya por el año 1637. Ese discurso del método, lo primero que va a hacer Descartes es partir del mismo escepticismo del que había partido Michel de la Montaigne para proponer al ensayo. A propósito, ese libro, El discurso del método de Descartes, también era un ensayo, pero un ensayo filosófico. Entonces vemos cómo el pensamiento moderno va a agarrar al ensayo como forma de expresión. Entonces, fíjense que Descartes va a partir del escepticismo, porque Descartes también va a rechazar la imposición de dogmas, de formas de pensar ya cocinadas que no se podían cuestionar. Entonces él va a decir, miren, nos engañaron tanto tiempo con que la Tierra era plana, con que era el centro del universo, que él decía, miren, mejor seamos escépticos, dudemos de todo. De hecho, para él el principio del método científico, para Descartes el principio del método científico va a ser la duda racional, o la crítica que la razón le va a hacer a todo. Él decía, duda de todo, critica todo. No dejes que te impongan nada. Lo único que vas a aceptar como conocimiento va a ser aquello que hayas criticado, que hayas procesado en tu propia razón y que hayas aceptado, pero que hayas aceptado en tu racionalidad. Y para ese proceso, él escribe ese libro, El discurso del método. Él decía, mira,
Estas son normas mínimas que tenés que tamizar el conocimiento para ver si es objetivo. Y él plantea ahí un método para, para, para tamizar el conocimiento, para ver que el conocimiento tenga algunas nociones de verdad. Porque en esta época de inicio de la edad moderna, ya dijimos que es un choque, es un rechazo contra todo lo medieval, que era una imposición de dogmas y que no había chance de libre pensamiento. Entonces, por eso el humanismo, el renacimiento, la ciencia o la revolución científica, el ensayo con Montaigne, la filosofía moderna, la ilustración, todo eso hace una reacción contra lo medieval. Todo eso hace una reacción contra lo medieval. Bueno, ya que hablamos de la ilustración, pues la ilustración también se va a expresar a través del ensayo, como ya dijimos, pero también a través del tratado, a través del panfleto, el panfleto que va a ser un documento cortito de circulación pública. Esas son formas de expresión de pensamiento, formas de expresión de pensamiento objetivo, de las cuales el ensayo vimos que lo va a agarrar la filosofía, lo va a agarrar la ciencia política, lo va a agarrar el derecho, y hasta nuestros días va a llegar el ensayo como una forma de expresión de pensamiento, es muy importante, una forma de expresión de pensamiento objetivo, que se va a caracterizar por ser una forma de expresión de libre pensamiento. Por eso el ensayo no está sujeto a tanta norma, a tanto rigor metodológico. Pero sobre eso nos vamos a expresar en futuros videos. Así que espero sus comentarios, sus preguntas en el apartado de comentarios. Gracias por su atención.